Sofía García López se despertó el día de su 35 cumpleaños con esa sensación especial que solo tiene en los aniversarios. Los rayos de sol se colaban a través de las cortinas ligeras y parecía que hasta la mañana de primavera la felicitaba por la fecha. Se estiró y miró el reloj, 7:30. A su lado dormía su marido, Javier. Su respiración acompasada la tranquilizaba. Sofía sonrió al recordar cómo la noche anterior habían estado hablando hasta tarde sobre la cena que celebrarían en el restaurante La Casona. «Despierta, cumpleañera», murmuró Javier, abriendo un ojo y atrayéndola hacia él. «Ya estoy despierta», rió Sofía. «Pienso en que hoy se reunirán todas las personas que más quiero». Javier la besó en los labios y se sentó en la cama, alborotándose el pelo oscuro. «Te mereces esta celebración. 35 es una fecha importante. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!». Sofía asintió y le devolvió el beso, aunque por dentro sintió una punzada al pensar que la juventud quedaba atrás. Se levantó, se dirigió al baño y de camino se miró en el espejo. Pelo rubio hasta los hombros, ojos grises que siempre le habían parecido demasiado pensativos, una figura esbelta. Aparentaba ser más joven de lo que era, pero Sofía sabía que su cuerpo ocultaba un problema invisible con el que había aprendido a vivir desde hacía 8 años. La diabetes tipo 1 irrumpió en su vida de forma inesperada cuando tenía 27. Sed constante, debilidad, pérdida de peso. Todo ello la llevó a la consulta de un endocrino, donde recibió el diagnóstico. Desde entonces, la insulina se convirtió en su compañera y el glucómetro en su mejor amigo. Sofía se adaptó. Aprendió a contar los hidratos de carbono, a ponerse las inyecciones a tiempo y a controlar el azúcar. La enfermedad no la doblegó, al contrario, le fortaleció el carácter. Después de una ducha caliente, Sofía se puso una bata y fue a la cocina. Javier ya estaba preparando café. Sobre la mesa había un jarrón con rosas blancas. «Son para ti», dijo él, sonriendo. «El primer regalo del día». Sofía hundió el rostro en las flores, aspirando su delicado aroma. «Gracias, cariño. ¿Dónde las tenías escondidas?» «De nada. Las dejé en un jarrón dentro del armario del balcón desde ayer». Desayunaron juntos, comentando quiénes vendrían por la noche. La lista de invitados era reducida: la madre de Sofía, doña Carmen, su hermana Eva con su marido de Alemania, que habían volado especialmente para el cumpleaños, su mejor amiga, Isabel, con su esposo, 2 compañeros de trabajo y, por supuesto, su suegra, doña Pilar. Sofía trabajaba como gerente en una gran empresa de logística y era muy valorada por su atención al detalle y su responsabilidad. «¿Ya ha llamado tu madre?», informó Javier mientras terminaba su café. Preguntaba a qué hora venir. «Le dije que para la cena», respondió Sofía, sacando su pluma de insulina. Midió su nivel de azúcar con el glucómetro. El resultado estaba dentro de lo normal, 94 mg/diagonal/dl. Se administró la dosis necesaria con una inyección en el abdomen, un movimiento ya habitual. Javier observaba el ritual con una leve tristeza en los ojos. «¿Cómo te encuentras?», preguntó. «Genial», aseguró Sofía. «No te preocupes. Hoy todo saldrá de maravilla». Guardó la pluma y el glucómetro en un pequeño neceser de cuero que siempre llevaba en el bolso. Era su seguro, su salvavidas. Sin insulina, podía meterse en serios problemas, por lo que siempre llevaba una dosis de repuesto. El día transcurrió rápidamente. Sofía lo pasó entre agradables preparativos, eligió un elegante vestido de color beige para la noche, buscó unos zapatos a juego y se arregló el pelo. Javier fue a la oficina un rato y regresó con otro ramo de flores y una caja de dulces especiales para diabéticos. A las 6 de la tarde estaban listos. El restaurante La Casona se encontraba en el centro de la ciudad, en un antiguo palacete con techos altos y lujosos interiores. Sofía no lo había elegido por casualidad. La cocina era exquisita y, lo más importante, el ambiente era acogedor. Había reservado un salón privado para sus invitados. Cuando llegaron, el encargado los recibió con una sonrisa y los acompañó al salón. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve, con centros de flores y velas encendidas. Sofía echó un vistazo. Todo parecía impecable. Los primeros en llegar fueron Eva y Friedrich. La hermana se abalanzó sobre Sofía y la besó en ambas mejillas. «¡Feliz cumpleaños, hermanita!», exclamó Eva. Era 3 años mayor que Sofía y trabajaba como higienista dental en una clínica alemana. Friedrich, su marido, era dentista, un alemán alto y de modales agradables. «¡Feliz cumpleaños!», dijo él en un español bastante decente, que había aprendido por su mujer. Le entregó a Sofía un regalo elegantemente envuelto y un ramo de rosa. Luego fueron llegando los demás invitados. Doña Carmen, la madre de Sofía, trajo una tarta casera, su famosa tarta de Santiago. Su amiga Isabel apareció con una botella de cava y una caja de regalo.
Los compañeros de trabajo le regalaron un bono para un spa. La última en llegar fue doña Pilar. La suegra de Sofía era una mujer de 63 años, estricta y bien conservada. Había trabajado como contable en una administración pública y vivía sola desde que su marido falleció 5 años atrás. Ahora estaba jubilada. Javier era su único hijo y doña Pilar lo adoraba. Con Sofía mantenía una relación distante, aunque nunca había mostrado una hostilidad abierta. «Sofía, felicidades», dijo doña Pilar, entregándole una pequeña caja. «Te deseo salud y bienestar». «Muchas gracias», respondió Sofía, aceptando el regalo. Dentro había un broche de oro en forma de flor. Los invitados se sentaron a la mesa. Los camareros comenzaron a servir los platos, ensaladas, platos calientes, bebidas. Javier pronunció un brindis por la cumpleañera y luego tomaron la palabra los demás. El ambiente era cálido y festivo. Sofía se sentía feliz, rodeada del amor de sus seres queridos. Cuando sirvieron el plato principal, cordero asado con patata, Sofía se midió el azúcar discretamente debajo de la mesa. El glucómetro marcaba 122 mg/diagonal, un valor normal. Se inyectó la insulina, calculando la dosis para la comida que iba a tomar. Nadie se percató de sus movimientos. Sofía había aprendido a hacerlo todo de forma rápida y discreta. La conversación fluía con naturalidad. Eva contaba anécdotas de su vida en Alemania, sobre cómo funcionaba allí el sistema sanitario. Friedrich escuchaba con interés a Javier, que compartía sus planes. «Estamos pensando en mudarnos a Alemania», dijo Javier, mirando a Sofía. «Me han ofrecido un trabajo a distancia en una empresa de TI. Las condiciones son excelentes. Y para Sofía, es una oportunidad de recibir un tratamiento de calidad para su diabetes de forma gratuita». Doña Pilar palideció. La mano que sostenía la copa le tembló. «¿Qué?», preguntó. «¿De verdad quieres irte?» «Mamá, ya lo hemos hablado», respondió Javier con calma. «Es una buena oportunidad para los dos». La suegra bajó la mirada. Sofía notó cómo apretaba los labios y cómo se tensaban sus hombros. Pero doña Pilar no dijo nada, solo asintió. «Claro. Vosotros sabréis», dijo en voz baja. Sofía se sintió culpable. Comprendía que para doña Pilar era un golpe duro. Dejar marchar a su único hijo, quedarse completamente sola era aterrador. Pero, por otro lado, Sofía pensaba en su salud, en el futuro. En Alemania le sería más fácil controlar la enfermedad. Allí había mejores médicos y equipos más modernos. La cena continuó. Sirvieron la tarta, la famosa tarta de Santiago que había horneado doña Carmen. Sofía se cortó un trozo pequeño, sabiendo que más tarde tendría que añadir más insulina. Los invitados cantaron el cumpleaños feliz, rieron e hicieron fotos. Nada parecía presagiar la desgracia. Se acercaban las 10 de la noche. Sofía sintió la necesidad de salir a tomar el aire. En el salón hacía calor por las velas y la conversación. Estaba un poco mareada. Se disculpó con los invitados y se dirigió a la salida. «¿Tardas mucho?», preguntó Javier. «Un par de minutos. Solo a respirar un poco», le aseguró Sofía. Se echó un cardigan ligero sobre los hombros y salió a la calle. La noche era cálida y olía a primavera y a frescor. Sofía caminó junto al edificio del restaurante, admirando los escaparates iluminados. Fue entonces cuando la vio. Junto a la ventana a través de la cual se veía el salón de la fiesta, había una mujer joven. Su ropa estaba raída, una falda larga y colorida, una blusa gastada y un pañuelo en la cabeza. Su rostro era moreno, joven, y sus ojos castaños, vivos y penetrantes. La mujer miraba por la ventana como hipnotizada. Sus labios se movían, como si susurrara algo. Sofía se acercó. «Una gitana», pensó de inmediato. La desconocida se giró y sus miradas se encontraron. «Perdone», dijo Sofía. «¿Busca algo?». La gitana guardó silencio, estudiándola con la mirada. Luego susurró. «Tengo hambre. Llevo 3 días sin comer nada». Sofía sintió lástima. Nunca había sido indiferente a la desgracia ajena. Y ahora, en su cumpleaños, sintiéndose tan feliz, quiso compartir esa felicidad. «Venga conmigo», le ofreció Sofía. «Hoy estamos de celebración y hay mucha comida. ¿Quiere comer algo?». La gitana se sobresaltó, como si no pudiera creer lo que oía. «¿De verdad?», susurró. «Claro», sonrió Sofía. «Me llamo Sofía». «¿Y usted?». «Adara», respondió la gitana. «Me llamo Adara». Sofía la tomó de la mano y la condujo hacia la entrada del restaurante. El encargado frunció el ceño al ver a Adara, pero Sofía le explicó que era una invitada suya. Entraron en el salón, donde ya estaban terminando el vino de postre. La aparición de Adara causó sorpresa. Los invitados se miraron entre sí. Javier miró a su mujer con interrogación. «Esta es Adara», la presentó Sofía. «La encontré en la calle. Tiene hambre. Invitémosla a nuestra mesa». Doña Carmen asintió con aprobación. Eva sonrió. Doña Pilar apretó los labios,
pero no dijo nada. Los camareros trajeron una silla adicional y Adara se sentó junto a Sofía. Pero apenas cruzó el umbral del salón, la gitana se detuvo. Su mirada recorrió a los invitados y se clavó en doña Pilar. El rostro de Adara se contrajo, sus ojos se entrecerraron. Dio un paso adelante, luego otro, ignorando a Sofía, que intentaba llevarla a la mesa. Adara se dirigió directamente hacia la suegra. Doña Pilar palideció y se reclinó en el respaldo de la silla. «Sácalo del bolso». «Rápido», dijo Adara con voz tan firme que todos la oyeron. Se hizo el silencio en la sala. Todos se volvieron hacia doña Pilar, que solo parpadeaba confundida. «¿Qué? No entiendo», balbuceó la suegra. «Sácalo». «Te digo», repitió Adara, extendiendo la mano hacia el bolso de doña Pilar, que estaba en el suelo junto a su silla. La suegra agarró instintivamente el bolso y lo apretó contra su pecho. «¿Está usted loca?», exclamó. Pero Adara fue más rápida. Le arrancó el bolso de las manos a doña Pilar y volcó su contenido sobre la mesa. De él cayeron un monedero, unas llaves, un pañuelo, un pintalabios y una pluma de insulina. Todos ahogaron un grito. Sofía se levantó de un salto y miró su propio bolso, que estaba en la silla de al lado. Lo agarró y abrió el neceser donde guardaba su insulina. Dentro había una pluma idéntica. «¿Qué significa esto?», preguntó Sofía, dirigiéndose a su suegra. «¿Por qué tienes mi insulina? Tú no tienes diabetes». Doña Pilar palideció aún más. Le temblaban los labios y le tiritaban las manos. «No lo sé», murmuró. «Es un error». Adara agarró la pluma que había sacado del bolso de doña Pilar y se la tendió a Sofía. «Aquí está tu verdadera pluma», dijo con firmeza. «¿La que tienes en tu bolso?». Ella la cambió. Sofía tomó la pluma de las manos de Adara. Era exactamente igual que la que tenía en su neceser. Pero ¿cómo podía saberlo la gitana? «Mamá, explica qué está pasando». «¿Es verdad?», exigió Javier, levantándose de la mesa. Doña Pilar guardaba silencio, con la cabeza gacha. Adara, sin embargo, seguía de pie a su lado, con el rostro severo. «Yo lo vi», dijo la gitana. «Estaba en la ventana y vi cómo esta mujer cambiaba las plumas en el bolso de la cumpleañera cuando ella salió del salón. Sacó una pluma de su bolso, la metió en el de ella, y la que había allí se la guardó». El salón se quedó en silencio. Sofía sintió un frío recorrerle el cuerpo. Miró a su suegra, que seguía sin decir nada. «Es imposible», susurró Sofía. «¿Para qué?». Adara se acercó a Sofía y la miró a la cara. «¿Te encuentras mal?», le preguntó. «¿Estás mareada? ¿Tienes la boca seca? ¿Debilidad?». Sofía se estremeció. Sí, realmente no se sentía bien. Durante la última media hora había tenido mucha sed. La boca se le había secado y no se le pasaba un ligero mareo. Lo había atribuido al calor y al cansancio. Pero ahora... «Sí», admitió Sofía. «Me encuentro un poco mal». Adara asintió. «Mi madre tenía diabetes», dijo. «Conozco los síntomas. Tu azúcar ha subido. Comiste tarta. ¿Te pusiste insulina?». «Pero no hizo efecto». «Porque no era insulina». Sofía agarró su glucómetro, se pinchó el dedo con manos temblorosas y aplicó una gota de sangre a la tira reactiva. El aparato pitó, mostrando el resultado, 283 mg/diagonal de él. ¿Un nivel de azúcar alto? Peligrosamente alto. «¿Cómo es posible?», murmuró Sofía. «Si me he inyectado». Miró la pluma que Adara había sacado del bolso de su suegra y luego la que estaba en su neceser. Por fuera eran idénticas, pero si la gitana tenía razón. Una de ellas no contenía insulina, sino otra cosa. Javier se acercó a su madre y la agarró por los hombros. «Mamá, di la verdad», exigió. «¿Qué has hecho?». Doña Pilar levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas. «No quería solo», sollozó. «No quería que te fueras». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Todos se quedaron paralizados, conmocionados por lo que estaba ocurriendo. Javier se apartó de su madre como si emanara veneno. Su rostro se desfiguró por la ira y la incomprensión. «¿Qué has hecho?». Su voz se rompió en un grito. «Has intentado matar a mi mujer». Doña Pilar se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. «No, matarla no», gritó entre lágrimas. «Solo quería que se sintiera mal, que te asustaras y cambiaras de idea sobre iros». Doña Carmen se levantó bruscamente de la mesa. Su rostro se enrojeció de furia. «¿Se ha vuelto usted completamente loca?», le gritó a doña Pilar. «¿Se da cuenta de lo que podría haberle pasado a mi hija?». Eva corrió hacia Sofía y la abrazó por los hombros. Friedrich sacó el teléfono y marcó el número de emergencia. Isabel y su marido, los compañeros de Sofía, todos estaban sentados, atónitos, sin poder creer lo que sucedía. Adara permanecía junto a Sofía, sosteniendo la pluma con la insulina de verdad. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos se leía determinación.
Hay que ponerle la inyección ahora mismo, dijo. El azúcar está demasiado alto. Puede empeorar. Sofía asintió y extendió la mano para coger la pluma. Pero Adara la detuvo. Espera, deja que lo haga yo. ¿Le puse muchas inyecciones a mi madre? Sé cómo hacerlo. Te tiemblan las manos. Podrías equivocarte con la dosis. Sofía miró sus dedos temblorosos y comprendió que la gitana tenía razón. Asintió y levantó el borde del vestido, dejando al descubierto el muslo. Adara tomó la pluma, comprobó la dosis, 8 unidades. La aplicó sobre la piel y presionó el botón. La inyección fue rápida y precisa. Ya está, dijo Adara, guardando la pluma. Ahora hay que esperar unos 20 minutos y medir el azúcar de nuevo. Javier se acercó a Sofía y se arrodilló junto a su silla. Perdóname, susurró. Perdona que mi madre. Sofía le acarició la cabeza, sintiendo como las lágrimas le nublaban los ojos. No es tu culpa, susurró ella. Friedrich terminó la llamada. La ambulancia llegará en 15 minutos, informó. Pero si la insulina hace efecto, puede que no sea necesaria la hospitalización. Hay que vigilar su estado. Eva le trajo a Sofía un vaso de agua, que bebió con avidez. La sed no remitía. Seguía con la boca seca. La cabeza le daba vueltas y veía manchas ante los ojos. Eran los síntomas clásicos de la hiperglucemia. Doña Pilar seguía sollozando, hundida en su silla. Doña Carmen estaba de pie a su lado, fulminándola con una mirada furiosa. ¿Se da cuenta de que podría haber matado a mi hija? Siseó entre dientes. ¿Con ese nivel de azúcar y sin insulina? Entra en coma. ¿Quería dejarla inválida? ¿Qué había en esa pluma? La suegra levantó su rostro anegado en lágrima. No lo pensé que si solo se sentía mal, Javier se asustaría y renunciaría a la mudanza. Era suero fisiológico. No quería que llegara tan lejos. Pero cambiaste la insulina por suero fisiológico, gritó Javier. ¿Acaso preparaste este crimen a propósito? Doña Pilar guardó silencio. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Significaba que, en efecto, lo había planeado con antelación. Había preparado la pluma con suero y había esperado el momento en que Sofía dejara el bolso desatendido. Adara se sentó junto a Sofía y le tomó la mano. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó. Un poco mejor, respondió Sofía. Pero la debilidad no se va. La insulina empezará a hacer efecto en 10 o 15 minutos, la tranquilizó Adara. Ten paciencia. Sofía miró a la gitana con más atención. Bajo su ropa raída y su rostro cansado se escondía una persona inteligente y observadora. ¿Cómo había podido entender tan rápido lo que pasaba? ¿Cómo logró descubrir el cambiazo? ¿Cómo lo supiste?, preguntó Sofía. Lo de la insulina. El cambio. Adara suspiró. Estaba en la ventana, mirándoos en la fiesta, comenzó. Sintiéndoos, para ser sincera. Yo no tengo nada, ni siquiera que comer. Y aquí, tanta abundancia, pero entonces vi cómo salías del salón. Esa mujer, Adara señaló con la cabeza a doña Pilar, se levantó rápidamente, se acercó a tu bolso. Sacó algo de allí y lo guardó en el suyo. Luego sacó de su bolso un objeto idéntico y lo metió en el tuyo. Enseguida supe que era un cambiazo. Mi madre Rosa también tenía diabetes. Llevaba una pluma igual. Le puse inyecciones muchas veces cuando ella no podía, por eso la reconocí. Sofía escuchaba, sintiendo como la rabia bullía en su interior. Su suegra se había aprovechado de que había salido un momento para cometer esa atrocidad. Si no fuera por Adara, que casualmente estaba junto a la ventana y vio la manipulación de doña Pilar, todo podría haber acabado en tragedia. Gracias, susurró Sofía. Me has salvado la vida. Adara se encogió de hombro. No podía quedarme callada. Cuando saliste a la calle y me invitaste a entrar, decidí inmediatamente que tenía que intervenir. Veía lo mal que te sentías. Sabía que si no lo paraba, ocurriría una desgracia. Javier se acercó a Adara y le tendió la mano. Le estamos muy agradecidos, dijo, desconcertado. No sé cómo agradecérselo. Adara le estrechó la mano y sonrió con una comisura de los labios. Denme de comer, pidió. Y estaremos en paz. A pesar del horror de la situación, Sofía no pudo reprimir una leve sonrisa. Los camareros le llevaron a Adara un plato de comida. Se abalanzó sobre él con la avidez de una persona hambrienta. Pero incluso mientras comía, la gitana no le quitaba los ojos de encima a Sofía, como si vigilara su estado. Pasaron 20 minutos. Sofía volvió a medirse el azúcar. El glucómetro marcaba 185 mg/diagonal-diel. El nivel bajaba. La insulina estaba funcionando. Friedrich le tomó el pulso. Estaba dentro de los límites normales. La crisis ha pasado, anunció. Pero aún así, ¿conviene que la vean los médicos? Que le hagan análisis. La ambulancia llegó a los pocos minutos. Los sanitarios examinaron a Sofía y confirmaron que su vida estaba fuera de peligro, pero recomendaron su hospitalización para mantenerla en observación. Sofía se negó.
diciendo que tenía a su lado a su hermana y a su cuñado, que eran personal sanitario. Cuando la ambulancia se fue, llegó la policía. Javier los había llamado él mismo, a pesar de las súplicas de su madre. Doña Pilar le rogó a su hijo que no lo hiciera, jurando que nunca volvería a hacer algo así, pero Javier se mantuvo firme. «Intentaste matar a mi mujer», dijo con un tono gélido. «¿Significa que lo intentarás de nuevo? Tienes que responder por esto». Llegaron 2 agentes, un teniente joven y un capitán experimentado. Escucharon la historia, confiscaron ambas plumas de insulina como pruebas y tomaron declaración a los testigos. Todos los invitados confirmaron la versión de Adara. Contaron que habían visto el cambiazo y oído la confesión de doña Pilar. La suegra estaba sentada, pálida, perdida. Prestó declaración con voz monótona, admitiendo su culpabilidad. «Tenía miedo de quedarme sola», repetía. «Javier es mi único hijo. Después de la muerte de mi marido, es todo lo que tengo. Cuando me enteré de que querían irse a Alemania por culpa de mi nuera, entré en pánico. No podía permitir que se fuera». El capitán de policía anotaba cada palabra. «¿Comprende que sus acciones se califican como intento de asesinato?», preguntó. Doña Pilar asintió, bajando la cabeza. «No quería matarla», susurró. «Solo quería asustarla para que Javier cambiara de idea, pero sus acciones podrían haberle causado la muerte», dijo el capitán con severidad. «Con ese nivel de azúcar, sin la administración oportuna de insulina, la víctima podría haber entrado en coma. Y el coma diabético a menudo termina con la muerte o provoca graves complicaciones». Se llevaron a doña Pilar a la comisaría para continuar con las diligencias. Javier ni siquiera se despidió de ella, se dio la vuelta cuando su madre pasó a su lado. Sofía vio el dolor en sus ojos, comprendió lo difícil que era para él. La madre que había amado y respetado toda su vida lo había traicionado, había intentado matar a su mujer. Era insoportable. Cuando todos se fueron, en el salón solo quedaron Sofía, Javier, Adara, Eva y Friedrich. A doña Carmen la enviaron a casa, deshecha en lágrima. No podía soportar más tiempo estar en el lugar donde casi ocurrió una tragedia. Sofía estaba sentada en un sillón, agarrando un vaso de agua con ambas manos. El azúcar se había estabilizado en 135 mg/diagonal. Se sentía mejor, pero la conmoción emocional seguía ahí. Aún no podía creer que su suegra fuera capaz de algo así. Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando en la oscuridad. Tenía la espalda tensa y la mandíbula apretada. «No sabía que era capaz de esto», dijo con voz ahogada. «Nunca lo habría pensado». Sofía se levantó, se acercó a él y lo abrazó. «No es tu culpa», repitió. «No podías preverlo». Javier se volvió y la estrechó contra sí. «He pasado tanto miedo», susurró. «Cuando me di cuenta de lo que podría haber pasado casi te pierdo». Permanecieron abrazados mientras Adara los observaba en silencio. Eva se acercó a la gitana. «Es usted una auténtica heroína», dijo Eva. «Sin usted, todo podría haber terminado fatal». Adara se encogió de hombro. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió. «Mi madre Rosa murió de diabetes hace 4 años. También tenía tipo 1. Vivió muchos años con insulina. He estado toda la vida a su lado. Conozco todos los signos, todos los síntomas. Cuando vi que a Sofía le pasaba algo, lo supe enseguida. Pero eso podría haberle costado la vida», se estremeció Eva. «Exacto», asintió Adara. «Mi madre entró en coma varias veces por el azúcar alto. Una vez casi no la salvamos. Por eso sé lo peligroso que es. Y cuando vi el cambiazo, supe que tenía que intervenir». Friedrich asintió pensativo. «Hizo lo correcto. Si no fuera por usted, Sofía podría haber muerto. Con un azúcar de 280 y sin insulina, en 1 o 2 horas habría comenzado la cetoacidosis. Y luego el coma. Las posibilidades de salvarla habrían sido escasas». Sofía escuchaba esas palabras y un escalofrío le recorría la espalda. Podría haber muerto hoy, el día de su cumpleaños, a manos de su propia suegra. Era monstruoso. Increíble, pero era un hecho. Adara se levantó y se acercó a la ventana. «Cuando Sofía salió y me invitó a entrar, al principio no me lo creí», dijo la gitana. «Pensé que bromeaba, pero era sincera. Fui con ella. Pero en mi cabeza solo daba vueltas una cosa: tengo que decirle lo que vi. Tengo que detener esta locura». «Y lo hiciste», dijo Sofía, acercándose a Adara. «Me salvaste. ¿Cómo puedo agradecértelo?». Adara se volvió hacia ella y sonrió con cansancio. «Ya lo he dicho. Me has dado de comer. No necesito nada más». Javier se unió a ellas y le puso una mano en el hombro a Adara. «No», dijo con firmeza. «Eso no es suficiente. Ha salvado la vida de mi mujer. Tenemos que hacer más por usted». Adara negó con la cabeza. «No necesito nada. Estoy acostumbrada a vivir como vivo». Pero Javier insistió. «Encontraremos una forma de agradecérselo. Se lo prometo». Adara no discutió, solo se encogió de hombro.
Eva se acercó a ella y la tomó de la mano. ¿Dónde vive?, preguntó. ¿Tiene casa? Adara sonrió con amargura. ¿Casa? No tengo casa. Duermo donde puedo, en un portal. ¿En un edificio abandonado? En la estación. En verano es más fácil, pero cuando llega el otoño, empieza a hacer frío. Eva intercambió una mirada con Friedrich y luego miró a Sofía. No podemos dejarla en la calle, dijo, sobre todo después de lo que ha hecho por nosotros. Sofía asintió. Adara, quédese con nosotros, le ofreció. Al menos unos días, mientras pensamos en algo. La gitana la miró con incredulidad. ¿Lo dice en serio? Totalmente, aseguró Sofía. Tenemos una habitación libre. Puede quedarse allí hasta que encuentre algo. Adara guardó silencio, luchando contra sus emociones. Finalmente, asintió. Gracias, susurró. No sé qué decir. No hace falta que diga nada, sonrió Sofía. Simplemente acepte nuestra ayuda. Salieron del restaurante cerca de la medianoche. El encargado expresó sus condolencias por lo sucedido y se disculpó por la velada arruinada. Sofía le aseguró que el restaurante no tenía ninguna culpa. Al contrario, todo había estado perfectamente organizado. Javier llamó a un taxi y se fueron a casa. Adara iba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana en silencio. Sofía veía la tensión en sus hombros, cómo apretaba las manos. La gitana claramente no estaba acostumbrada a la amabilidad de desconocidos. No confiaba en ellos del todo. Cuando llegaron a casa, Sofía acompañó a Adara a la habitación de invitados. Había una cama pequeña, un armario y una mesita de noche. La habitación era modesta, pero limpia y acogedora. Póngase cómoda, dijo Sofía. La ropa de cama está limpia y tiene una toalla en el baño. Si necesita algo, dígamelo. Adara estaba de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor. No recuerdo la última vez que dormí en una cama de verdad, susurró. Sofía se acercó y la abrazó por los hombros. Ahora dormirá en una. Buenas noches. Adara salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Javier la esperaba en el pasillo. ¿Cómo te encuentras?, preguntó. Mejor, respondió Sofía. El azúcar está normal. Mi estado es estable. Entraron en el dormitorio y se acostaron. Sofía se acurrucó junto a Javier, escuchando su respiración tranquila. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Javier. Han detenido a mi madre. Habrá una investigación. Un juicio. No puedo perdonarla. Sofía guardó silencio. Comprendía sus sentimientos. Los compartía. Doña Pilar había cometido un acto monstruoso. Y no tenía perdón. Pero, al mismo tiempo, Sofía sentía lástima por aquella mujer infeliz, que tenía tanto miedo a la soledad que se había atrevido a cometer un crimen. Nos iremos a Alemania, dijo Javier. Lo antes posible. No puedo seguir aquí. Sofía asintió. De acuerdo. Sí, necesitaban irse. Empezar una nueva vida en otro país. Olvidar esa pesadilla. Pero antes, tenían que ayudar a Adara, la mujer que le había salvado la vida y que ahora necesitaba su ayuda. La mañana siguiente comenzó silenciosa y sombría. Sofía se despertó con la cabeza pesada. Todo lo ocurrido la víspera parecía un mal sueño. Pero en cuanto abrió los ojos y vio a Javier sentado al borde de la cama con el teléfono en la mano, la realidad la golpeó con toda su crudeza. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sofía, incorporándose. Javier se volvió hacia ella. Estaba pálido. Ha llamado el inspector, dijo con voz ronca. Mañana nos citan para declarar. Tenemos que dar nuestra versión oficial. Sofía asintió. Se lo esperaba. ¿Y tu madre? Javier apretó los labios. La han dejado en detención preventiva. Le han ordenado una evaluación psiquiátrica. El inspector dice que el caso es grave, que podrían condenarla a una pena de prisión efectiva. Sofía sentía una mezcla de emociones. Por un lado, entendía que doña Pilar debía ser castigada por su acto. Por otro, era la madre de Javier, la persona a la que él había querido toda su vida. Verla entre rejas era doloroso para él, y eso le dolía a ella. Se levantó de la cama, se acercó a su marido y lo abrazó. «Lo superaremos», susurró. «Juntos». Javier la estrechó contra sí, hundiendo el rostro en su pelo. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de que esto nos destruya». «No lo hará», dijo Sofía con firmeza. «Somos más fuertes que esto». Permanecieron así unos minutos, dándose fuerzas el uno al otro. Luego, Sofía se apartó y miró el reloj. Eran las 8 de la mañana. «Tengo que ver cómo está Adara», dijo. Salieron del dormitorio y se dirigieron a la habitación donde dormía la gitana. Sofía llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Abrió un poco la puerta y miró dentro. Adara estaba sentada en la cama, abrazándose la rodilla. Llevaba la misma ropa con la que había llegado el día anterior. Tenía el pelo revuelto y en su rostro se leía la ansiedad. «Buenos días», dijo Sofía.
entrando en la habitación. ¿Cómo se encuentra? Adara levantó la cabeza y la miró. Gracias por acogerme, murmuró. Pero tengo que irme. ¿A dónde? Se sorprendió Sofía. No tiene a dónde ir. No puedo quedarme más tiempo aquí. Les estoy molestando, dijo Adara, levantándose de la cama. Sofía se acercó a ella y le tomó la mano. No molesta, dijo con suavidad. Me salvó la vida. Permítanos al menos ayudarla un poco a cambio. Adara vaciló. En sus ojos se leía desconfianza mezclada con esperanza. No estoy acostumbrada a que me ayuden, confesó. Toda la vida he tenido que valerme por mí misma. Ahora puede relajarse, sonrió Sofía. Al menos por un tiempo. Javier apareció en la puerta con una bandeja en la que había una taza de café y un plato con sándwiches. El desayuno, anunció. Espero que tenga hambre. Adara miraba la comida con avidez, pero no se atrevía a coger nada. Coja. No se corte, la animó Sofía. La gitana cogió la taza y dio un sorbo de café. Su rostro se suavizó, sus hombros se relajaron. Gracias, susurró. Sofía se sentó a su lado en la cama. Adara, háblenos de usted, le pidió. ¿Cómo acabó en la calle? La gitana bebió más café, dio un mordisco a un sándwich y masticó. Luego suspiró. Es una historia larga, dijo. No estoy segura de que quieran oírla. Queremos, aseguró Sofía. Tenemos tiempo. Adara guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Nací en un campamento gitano, comenzó. No recuerdo a mi padre. Se fue cuando yo tenía 2 años. Mi madre Rosa me crió sola. Vivíamos con muy poco, pero mi madre era una mujer fuerte, nunca se rendía. Cuando tenía 7 años, le diagnosticaron diabetes tipo 1. Fue terrible. Mi madre siempre se encontraba mal. Necesitaba medicamentos, insulina, médicos. No teníamos dinero. El campamento se deshizo. Todos se fueron por su lado. Mi madre y yo nos quedamos solas. Nos acogió una anciana que vivía sola. Fui al colegio, terminé la secundaria. Mi madre seguía poniéndose insulina, pero no siempre conseguíamos tenerla a tiempo. Ingresó en el hospital varias veces en coma. Los médicos decían que si seguía así, moriría. Sofía escuchaba, sintiendo un nudo en el corazón. La historia de Adara estaba llena de dolor y privaciones. Hace 4 años, mi madre murió, continuó la gitana. Tuvo una crisis hiperglucémica. La ambulancia no llegó a tiempo. Me quedé completamente sola. La anciana también murió. Su piso pasó al Estado. Desde entonces vivo en la calle. Sobrevivo con trabajos esporádicos, leyendo La Buenaventura, pidiendo limosna. A veces robo comida en las tiendas. Me da vergüenza, pero de otra forma no se sobrevive. Javier estaba en la puerta, escuchando el relato de Adara. Su rostro expresaba compasión. Es horrible, dijo. Nadie debería vivir así. Adara se encogió de hombro. Hay muchos como yo. El mundo nos considera marginados. Es imposible encontrar trabajo. Nadie quiere contratar a una gitana. Alquilar una vivienda también es imposible. No hay dinero. Así que solo queda la calle. Sofía tomó la mano de Adara. La ayudaremos, le prometió. Encontraremos la forma de cambiar su vida. Adara la miró con incredulidad. ¿Por qué hacen esto?, preguntó. ¿Por qué me ayudan a mí? ¿Una gitana desconocida? Porque me salvó la vida, respondió Sofía con sencillez. Y porque toda persona merece una oportunidad de tener una vida mejor. Adara se giró, pero Sofía vio como una lágrima rodaba por su mejilla. No sé qué decir, susurró la gitana. No hace falta que diga nada, sonrió Sofía. Simplemente acepte nuestra ayuda. Pasaron el resto de la mañana conversando. Adara habló de su vida, de su madre, de cómo aprendió a poner inyecciones de insulina. Sofía compartió sus propias historias sobre la lucha contra la diabetes, sobre cómo aprendió a vivir con la enfermedad. Javier escuchaba en silencio, haciendo algún comentario de vez en cuando. A mediodía llegaron Eva y Friedrich. Trajeron ropa para Adara, varias camisetas, unos vaqueros, una chaqueta. La gitana se los probó y, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Gracias, dijo, mirándose en el espejo. Hacía mucho que no llevaba ropa normal. Eva la abrazó. Te queda bien, dijo. Ahora pareces otra persona. Efectivamente, con la ropa nueva, Adara se había transformado. Parecía más joven, más segura de sí misma. Sus rasgos gitanos se suavizaron y sus ojos brillaron. Después de comer, Sofía se midió el azúcar. Los niveles eran normales. Sintió un gran alivio. El incidente del día anterior no había dejado secuelas. Su cuerpo se había recuperado. Javier recibió otra llamada del inspector. Le informó de que el análisis de las plumas había confirmado el cambio. En la que Adara sacó del bolso de doña Pilar había insulina de verdad. En la que Sofía se había inyectado, había suero fisiológico.
agua con sal, sin ningún efecto terapéutico para un diabético. Esto significa que la acusación será grave, dijo el inspector por teléfono. Intento de asesinato. Su madre podría enfrentarse a hasta 10 años de cárcel. Javier cerró los ojos y se apoyó en la pared. Sofía lo abrazó, sintiendo cómo temblaba su cuerpo. 10 años, susurró. Mi madre pasará 10 años en la cárcel. Ella misma eligió ese camino, dijo Sofía en voz baja. No es tu culpa. Javier no respondió. Solo la abrazó con más fuerza. Por la noche, se reunieron todos en la cocina para tomar un té. Adara habló de sus planes de futuro, de lo que le gustaría conseguir. Soñaba con un pequeño apartamento, un trabajo, una vida normal. Quiero ser auxiliar de enfermería, confesó, señalando a Eva con la cabeza. Tengo experiencia. Cuidé de mi madre muchos años. Sé poner inyecciones, tomar la tensión, ayudar a los enfermos. Eva se quedó pensativa. Es una buena idea, dijo. Pero necesitas formación, hacer un curso. Lo sé, asintió Adara. Pero no tengo dinero para estudiar. Sofía y Javier intercambiaron una mirada. Ambos habían pensado en lo mismo. Nosotros te ayudaremos, dijo Sofía. Pagaremos el curso, te encontraremos una vivienda. Adara negó con la cabeza. Es demasiado, objetó. No puedo aceptar tanta ayuda. Puedes, dijo Javier con firmeza. Salvaste la vida de mi mujer. Es lo menos que podemos hacer por ti. Adara guardó silencio, luchando contra la emoción. Finalmente, asintió. De acuerdo, susurró. Aceptaré vuestra ayuda, pero prometo que algún día os devolveré esta deuda. Sofía sonrió. No tienes que devolvernos nada. Simplemente sé feliz, y con eso será suficiente. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Adara. Una etapa de esperanza, cambio y oportunidades. Había pasado una semana desde aquella memorable velada. Los días volaban, llenos de acontecimientos y cambio. Sofía y Javier pasaron varias horas en el juzgado de instrucción, prestando declaración. El juez instructor era un hombre mayor, de mirada penetrante, que escuchó su historia con atención y sin comentario superfluo. Sus declaraciones coinciden plenamente con las de los demás testigos, dijo, cerrando la carpeta con los documentos. El análisis ha confirmado el cambio de la insulina. Tenemos todos los elementos para presentar una acusación por el artículo 138 del Código Penal. Tentativa de homicidio. Javier bajó la cabeza, mirando la mesa. Sofía le puso una mano en el hombro, sintiendo su tensión. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó ella. Dentro de un mes, quizá 2, respondió el juez. Hay que realizar más peritajes, reunir todas las pruebas, pero el caso es claro. No hay duda sobre la culpabilidad de la investigada. Salieron del edificio judicial bajo un brillante sol de primavera. Javier guardó silencio durante todo el camino a casa, mirando por la ventanilla del coche. Sofía no intentó sacarle conversación, comprendiendo que necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba pasando. En casa los esperaba Adara. En esa semana se había transformado. El pelo lavado y peinado, el rostro fresco, los ojos brillantes. Con la ropa nueva parecía completamente diferente. No una vagabunda, sino una mujer normal. ¿Qué tal ha ido?, preguntó, recibiéndolos en la entrada. Bien, respondió Javier secamente, pasando de largo hacia su habitación. Sofía se detuvo y miró a Adara. Está siendo duro para él, explicó. Al fin y al cabo, es su madre. Adara asintió con comprensión. He preparado la comida, dijo. Sopa y albóndigas. Espero que os guste. Sofía sonrió. Adara intentaba ser útil, ayudaba en casa, cocinaba, limpiaba. No quería ser una carga, sentía que debía pagar de alguna manera la hospitalidad. Durante la comida, Javier se relajó un poco. La sopa estaba realmente deliciosa. Las albóndigas se deshacían en la boca. Cocinas muy bien, elogió a Adara. La gitana sonrió tímidamente. Mi madre me enseñó. Decía que una mujer debe saber alimentar a su familia, aunque no haya más que pan y agua. Después de comer, Sofía se midió el azúcar. Los niveles eran normales. Se puso la inyección de insulina con un movimiento habitual. Mi madre también vivía así, reflexionó Adara. Siempre llevaba encima la pluma, el glucómetro. Temía olvidar una inyección y que ocurriera una desgracia. Perdió el conocimiento varias veces, cuando el azúcar le bajaba o le subía bruscamente. Aprendí a reconocer los síntomas, a ayudarla. Javier escuchaba en silencio, luego se levantó de la mesa. Tengo que trabajar, dijo. Se me han acumulado las tareas. Se fue al despacho y cerró la puerta tras de sí. Sofía suspiró. Javier se refugiaba en el trabajo, intentando distraerse de los pensamientos sobre su madre. Ella lo entendía, pero quería ayudarlo, apoyarlo, pero él no se lo permitía. Se encerraba en sí mismo. Por la tarde llegaron Eva y Friedrich. Traían noticias.
Habían encontrado un centro de formación profesional privado que ofrecía un plan de estudios individualizado para Adara. Las clases empezaban en 2 semanas. El coste era de 4.000 euros por semestre y la duración del ciclo formativo era de 2 años y 10 meses. «Estamos dispuestos a pagarlo», dijo Eva. «Será nuestro regalo para Adara». La gitana escuchaba con los ojos muy abiertos. «Ese es demasiado dinero», susurró. «No puedo aceptarlo». «Puedes», dijo Friedrich con firmeza. «Salvaste la vida de Sofía. Es lo menos que podemos hacer por ti». Adara rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No intentó ocultarlas. Nunca nadie ha hecho algo así por mí, sollozó. Toda mi vida he sido una marginada. Nadie me quería. Y ahora me estáis dando una oportunidad. Sofía la abrazó, estrechándola contra sí. No eres una marginada, susurró. Eres una persona maravillosa que merece una vida mejor. Adara lloró sobre su hombro, desahogando años de dolor, soledad y desesperación. Sofía le acariciaba la espalda, consolándola. Cuando Adara se calmó, hablaron de los detalles. Las clases comenzaban en 2 semanas. Al final, obtendría el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, con el que podría trabajar en un hospital o una clínica. Pero necesitas una vivienda, dijo Eva. No puedes vivir siempre en casa de Sofía y Javier. Adara asintió. Lo entiendo, pero no tengo dinero para alquilar un piso. Sofía y Javier volvieron a intercambiar una mirada. Ya habían hablado de ello y habían tomado una decisión. «Vamos a vender nuestro piso», anunció Sofía. «Ya no lo necesitamos. Nos vamos a Alemania. Con el dinero que saquemos, te compraremos un pequeño estudio en las afueras. Debería ser suficiente». Adara palideció. «¿Qué? No. Es imposible. No podéis vender vuestro piso por mí». «Podemos», dijo Javier con calma. «Y lo haremos. La decisión está tomada». Adara los miraba, incapaz de creerlo. «Pero, ¿por qué? Soy una extraña para vosotros, solo una gitana de la calle». Sofía le tomó las manos y la miró directamente a los ojos. «No eres una extraña», dijo. «Me salvaste la vida. Eres una heroína y queremos ayudarte a empezar de nuevo. Sin ti, yo no estaría aquí ahora. ¿Entiendes? Estaría muerta o en coma. Y tú te arriesgaste, interviniste, me salvaste. Eso no tiene precio». Adara volvió a llorar. Eva y Friedrich también se emocionaron. Incluso Javier, que había estado sombrío y callado toda la tarde, sonrió. «Gracias», susurró Adara entre lágrimas. «Gracias por todo». Al día siguiente, Sofía y Javier empezaron a preparar el piso para la venta. Llamaron a un agente inmobiliario, tasaron la vivienda y la pusieron en el mercado. Era un piso de 3 habitaciones en un buen barrio, así que encontraron un comprador rápidamente. Una semana después, se cerró la venta. Sofía y Javier recibieron 450.000 euros. Un tercio de esa suma, 150.000, se lo dieron a Adara. Con ese dinero, compraron un pequeño estudio en las afueras de la ciudad, de 25 metros cuadrados. El apartamento era modesto pero acogedor, reformado y amueblado. Cuando Adara vio su nuevo estudio por primera vez, no podía creer lo que veían sus ojos. «Esto es mío», susurró, mirando a su alrededor. «Tuyo», confirmó Sofía. «Ahora tienes un hogar». Adara se dejó caer en el sofá, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Sofía se sentó a su lado y la abrazó. «Todo irá bien», susurró. «Lo conseguirás». Adara levantó su rostro lloroso y miró a Sofía. «¿Cómo puedo agradecéroslo?», preguntó. «Me habéis dado todo lo que soñaba». «Sé feliz», sonrió Sofía. «Será el mejor agradecimiento». Pasaron todo el día acondicionando el estudio de Adara. Eva compró y trajo vajilla, ropa de cama, toallas. Friedrich ayudó a montar los muebles. Javier instaló la televisión y conectó internet. Al anochecer, el apartamento se había convertido en un verdadero hogar. Adara estaba de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor con reverencia. «No puedo creer que esto sea real», susurró. «Hace una semana dormía en la estación, y ahora tengo mi propio piso». «Es real», le aseguró Sofía. «Y te lo mereces». Se despidieron tarde por la noche. Adara se quedó en la puerta, despidiéndose con la mano hasta que se perdieron de vista. De camino a casa, Javier tomó la mano de Sofía. «Hicimos lo correcto», dijo. «Ayudamos a la persona que te salvó». Sofía asintió, sintiendo un calor en el pecho. Sí, habían hecho lo correcto. Pasó un mes. Sofía y Javier vivían en un piso de alquiler, preparando su mudanza a Alemania. Javier tramitaba los papeles, los visados, compraba los billetes. Sofía empaquetaba sus cosas. Se despedía de sus compañeros de trabajo, de sus amigos.
Adara empezó a estudiar para ser auxiliar de enfermería. Visitaba a Sofía cada semana y le contaba sus progresos. Los estudios le resultaban fáciles. Los profesores la elogiaban por su atención y responsabilidad. Se le daban especialmente bien las inyecciones, gracias a la experiencia con su madre. Hoy me han dicho que soy la mejor del grupo, comunicó un día con orgullo. La profesora dice que tengo manos de oro. Sofía sonrió. No lo dudaba. ¿Lo conseguirás? Adara. ¿Estaban sentadas en la cocina? Tomando un té. Javier estaba en el trabajo, terminando los últimos asuntos antes de irse. ¿Cuándo os vais?, preguntó Adara. En 2 semanas, respondió Sofía. El 20 de mayo. Adara bajó la mirada. Os echaré de menos, susurró. Os habéis convertido en mi familia. Sofía extendió la mano sobre la mesa y le apretó la suya. Nosotros también te echaremos de menos, pero no es un adiós para siempre. ¿Mantendremos el contacto? Nos visitaremos. Adara asintió, secándose las lágrimas. ¿Lo prometes? Lo prometo, le aseguró Sofía. Ese mismo día llegó la citación judicial. La vista del caso de doña Pilar estaba fijada para el 10 de mayo. Javier sostenía el papel en sus manos, con el rostro pálido. No quiero ir, dijo. No puedo verla. Sofía se acercó a él y lo abrazó. Tenemos que ir, dijo con suavidad. Es nuestro deber ante la ley. Javier asintió, aunque en sus ojos se leía el dolor. Lo sé. Es que es tan difícil. El 10 de mayo acudieron al juzgado. La sala era pequeña, con techos altos y austeros bancos de madera. En el estrado se sentaba una jueza de unos 50 años, con una mirada fría y vestida con una toga negra. Doña Pilar estaba sentada en el banquillo de los acusados con un traje gris, pálida y envejecida. Javier no podía mirarla sin sentir dolor. La sesión duró 3 horas. Los testigos declararon uno tras otro. Adara contó cómo vio el cambiazo, cómo intervino y salvó a Sofía. Friedrich explicó la parte médica del suceso, lo que podría haber ocurrido si no se hubiera administrado la insulina a tiempo. El fiscal leyó los resultados del peritaje que confirmaban el cambio. Doña Pilar permaneció sentada con la cabeza gacha, sin pronunciar palabra. Cuando la jueza le preguntó si admitía su culpabilidad, asintió. Lo admito, susurró. El fiscal pidió 8 años de prisión. El abogado de doña Pilar solicitó clemencia, alegando que la acusada estaba arrepentida, que había actuado en un estado de enajenación mental y que sufría un trastorno de pánico. La jueza se retiró a deliberar. 1 hora después, regresó con el veredicto. El tribunal condena a doña Pilar a 5 años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena condicionada a un seguimiento psiquiátrico, anunció. Teniendo en cuenta el reconocimiento de los hechos, la ausencia de agravantes y la presencia de un trastorno mental, el tribunal considera posible imponer una pena suspendida. La condenada deberá acudir semanalmente a un psiquiatra y seguir un tratamiento. Doña Pilar rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Javier permaneció inmóvil, mirando al vacío. Sofía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, entendía que su suegra merecía un castigo. Por otro, verla tan destrozada era doloroso. Cuando terminó la sesión, doña Pilar se acercó a ellos. Tenía el rostro bañado en lágrimas y la voz le temblaba. Javier, perdóname, susurró. Por favor, perdóname. Javier guardó silencio, mirando a un lado. Sofía le apretó la mano, sintiendo la tensión de su cuerpo. No puedo perdonarte, dijo él finalmente. No ahora. Quizá algún día, pero no ahora. Doña Pilar se tapó la boca con la mano. Sollozó y retrocedió. Salieron de la sala del tribunal sin mirar atrás. En la calle, Javier se detuvo y se apoyó en la pared del edificio. Sofía lo abrazó, sintiendo cómo le temblaban los hombros. Ya ha terminado todo, susurró ella. Ahora podemos seguir adelante. Javier asintió, estrechándola contra sí. Sí. Nos vamos a Alemania y empezamos una nueva vida. Regresaron al piso en silencio. Sofía preparó la cena. Javier se sentó en el sofá, mirando por la ventana. 1 semana después, Adara terminó su primer mes de formación. Aprobó todos los controles y superó las prácticas con notas altas. Los profesores destacaron su diligencia y su talento natural para la sanidad. Creo que quiero trabajar como auxiliar en un centro de cuidados paliativos, le confesó a Sofía. Quiero ayudar a enfermos terminales, como ayudé a mi madre. Sofía la abrazó. Serás una auxiliar maravillosa, dijo. Creo en ti. El 20 de mayo, Sofía y Javier, junto con Eva y Friedrich, se fueron a Alemania. A despedirlos acudieron doña Carmen, Adara, Isabel y varios compañeros. En el aeropuerto hubo muchas lágrimas, abrazos y deseos de felicidad. Adara abrazó fuertemente a Sofía y le susurró. Gracias por todo. Has cambiado mi vida. Sofía la abrazó a su vez. Tú me salvaste la vida. Gracias a ti, Adara.
Permanecieron abrazadas un largo rato, sin querer soltarse. Finalmente, anunciaron el embarque del vuelo. Sofía, Javier, Eva y Friedrich pasaron el control y se despidieron con la mano. En el avión, Sofía se sentó junto a la ventanilla, viendo cómo la ciudad se hacía pequeña abajo. Javier le sostenía la mano en silencio. Se marchaban hacia una nueva vida, dejando atrás el dolor, la traición, la tragedia. Les esperaba Alemania, un nuevo país, nuevas oportunidades. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo se aligeraba su alma. Sí, habían vivido una pesadilla, pero ella había sobrevivido gracias a Adara, y ahora tenían la oportunidad de empezar de cero. Alemania los recibió con una fresca tarde de primavera. El aeropuerto de Frankfurt era enorme, moderno, lleno de gente. Sofía y Javier, junto a su hermana y su marido, pasaron el control de pasaportes, recogieron su equipaje y salieron a la sala de llegadas. Friedrich los recogió y se dirigieron en coche a la pequeña ciudad de Badenburg, donde vivía la familia de él. El viaje duró aproximadamente 1 hora. Sofía miraba por la ventanilla, admirando las casas ordenadas, los céspedes verdes, los árboles en flor. Alemania le parecía un país de cuento, muy diferente de España. Friedrich les había alquilado un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, cerca de su casa. Era de 2 habitaciones, luminoso y con balcón. Eva les ayudó a deshacer las maletas y preparó la cena. «Mañana te llevaré a la clínica donde trabajo», le dijo Eva a Sofía. «Te presentaré al endocrino. Él llevará el seguimiento de tu diabetes». Sofía asintió con gratitud. Una de las principales razones de la mudanza a Alemania era la posibilidad de recibir una atención médica de calidad y gratuita. Allí, la diabetes se trataba a un nivel completamente diferente. Al día siguiente, Eva llevó a Sofía a la clínica. El doctor Müller, el endocrino, resultó ser un hombre mayor con ojos amables y barba canosa. Escuchó atentamente la historia de Sofía, que Eva tradujo al alemán. Estudió su historial médico e hizo muchas preguntas. «Tiene la diabetes bien compensada», dijo en inglés, «pero podemos mejorarla. Le prescribiré una bomba de insulina en lugar de las inyecciones habituales. Simplificará mucho el control del azúcar». Sofía escuchaba con interés. La bomba de insulina era un dispositivo que administraba insulina al cuerpo de forma automática, eliminando la necesidad de inyectarse varias veces al día. Había oído hablar de esos aparatos. «¿Es gratis?», preguntó. El doctor Müller asintió. «Sí. En Alemania los diabéticos reciben todo lo necesario de forma gratuita. Insulina, glucómetros, tiras reactivas, bombas. Es parte del programa estatal». Sofía sintió un gran alivio. Podría vivir una vida plena sin preocuparse por el coste del tratamiento. Una semana después, le instalaron la bomba de insulina. «Es increíble», le dijo Sofía al doctor Müller en una de las siguientes consultas. «Me siento mucho mejor. El azúcar está estable. No hay picos». El doctor Müller sonrió. «Como ve, la medicina moderna hace milagros». Javier también se adaptó rápidamente. Su empresa le formalizó el teletrabajo y trabajaba desde casa. Su sueldo era bueno, les daba para vivir e incluso para ahorrar. Por las tardes, paseaban por la ciudad, descubrían los lugares de interés y aprendían alemán. La vida se iba asentando, volviéndose estable y tranquila. Pero Sofía pensaba a menudo en Adara. Se preguntaba cómo estaría, si le iría bien. Le escribió un mensaje y se enteró de que los estudios iban viento en popa. Adara ya había completado la mitad del primer año. «Pronto terminaré el primer curso», escribía Adara. «Luego haré las prácticas. Espero que me cojan en un hospital». Sofía respondió que confiaba en ella y le deseó suerte. Se escribían todas las semanas, compartiendo noticias. Adara le contaba sus éxitos en los estudios. Sofía, su vida en Alemania. Pasaron otros 2 meses. Adara terminó con éxito el primer curso. Con el dinero que Sofía y Javier le habían dejado, tenía suficiente para una vida modesta. Además, alquiló una habitación en su piso a una compañera de clase, Ángela, que pagaba los gastos y compraba comida. Juntas consiguieron hacer las prácticas en el hospital de la ciudad, en la planta de medicina interna, y por las tardes ponía inyecciones a las abuelas del vecindario por una pequeña remuneración. Adara era feliz. «Estoy trabajando», le escribió a Sofía. «Imagínate, yo, una antigua vagabunda, trabajando como auxiliar en prácticas en un hospital. Es como un sueño». Sofía sonrió al leer el mensaje. Estaba muy orgullosa de Adara, muy contenta por ella. «¿Eres increíble?», le respondió. «Siempre supe que lo conseguiría». La vida seguía su curso. Sofía aprendió el idioma y encontró trabajo en una empresa alemana, también como gerente de logística, trabajando con clientes de habla hispana. El trabajo era interesante y los compañeros, amables. Javier continuaba teletrabajando y pasaban las tardes juntos, comentando el día.
A veces hablaban con doña Carmen, que se había quedado en España. Su madre echaba de menos a sus hijas, pero entendía que Sofía estaría mejor en Alemania. Con doña Pilar no tenían contacto. Javier se negaba rotundamente a hablar con su madre, no respondía a sus llamadas ni leía sus cartas. Sofía lo entendía, aunque sentía lástima por su suegra. Doña Pilar había cometido un acto terrible, y no tenía justificación. Una vez al mes, hablaban con Adara por videollamada. La gitana parecía feliz, contenta con su vida. Hablaba de sus estudios y su trabajo, de los pacientes, de lo mucho que le gustaba ayudar a la gente. ¿Sabes?, dijo una vez. Me he dado cuenta de que mi vocación es cuidar a los enfermos. Cuando veo que una persona se recupera gracias a mi ayuda, me siento útil. Es una sensación indescriptible. Sofía escuchaba, sonriendo. Adara había encontrado su lugar en la vida, y eso era maravilloso. Pasaron 3 años desde aquel terrible cumpleaños. Sofía y Javier lo celebraron tranquilamente, los dos solos en un restaurante. Sofía recordó cómo 3 años atrás casi muere, cómo Adara la salvó. Parecía tan lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. ¿Eres feliz?, preguntó Javier, mirándola a los ojos. Sofía asintió. Sí, soy feliz. Vivimos en un país maravilloso. Tengo un marido al que quiero, un buen trabajo, la salud bajo control. ¿Qué más se puede pedir? Javier sonrió y levantó su copa. Por nosotros, dijo, por nuestra nueva vida. Por nosotros, repitió Sofía, chocando su copa con la de él. ¿Se quedaron en el restaurante hasta tarde?, hablando de todo y de nada. La vida era buena y estaban agradecidos al destino por esa segunda oportunidad. Llegó la Navidad. Sofía y Javier decidieron enviarle a Adara una postal de felicitación. Sofía eligió una bonita y escribió unas cálidas palabras. Querida Adara, te deseamos una feliz Navidad. Que tengas salud, felicidad y suerte en todo. Siempre estarás en nuestros corazones como la persona que me salvó la vida. Gracias por todo. Con cariño, Sofía y Javier. Enviaron la postal por correo. 2 semanas después, llegó la respuesta de Adara. También les había escrito una postal, agradeciendo sus palabras y contándole su vida. ¿El trabajo va bien?, escribía. Ahora trabajo como auxiliar de enfermería. El sueldo es decente y he podido comprarme un sofá nuevo para el piso. La vida va mejorando. Gracias por todo lo que hicisteis por mí. Sin vosotros, seguiría viviendo en la calle. Sofía releyó esas líneas con una sonrisa. Adara lo había conseguido. Había construido una nueva vida. Y eso era lo principal. Pasó otro medio año. Sofía y Javier estaban completamente adaptados en Alemania. Tenían amigos, hablaban alemán con fluidez y se sentían como en casa. Sofía visitaba regularmente al Dr. Müller. Su diabetes estaba bajo un control excelente. La bomba de insulina funcionaba a la perfección. El azúcar se mantenía en niveles normales. A Javier lo ascendieron en el trabajo. Ahora dirigía todo un departamento. Sofía también tuvo éxito, la ascendieron a gerente senior. Compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con jardín y garaje. La vida era maravillosa, pero Sofía no olvidaba a Adara. Cada Navidad le enviaba una postal, le escribía cartas, mantenía el contacto. Adara también escribía, compartiendo sus noticias. Seguía trabajando como auxiliar, ayudando a la gente, sintiéndose útil. Un día, Adara escribió que había conocido a un hombre. Se llamaba Miguel. Trabajaba como conductor de ambulancia. Se habían conocido en el hospital, empezaron a salir y ahora planeaban casarse. Soy tan feliz, escribía Adara. Miguel es una persona maravillosa. No le importa que sea gitana. Me acepta tal como soy. ¿Queremos formar una familia? Tener hijos. Nunca pensé que algo así fuera posible. Sofía lloró de alegría al leer esa carta. Adara merecía la felicidad, y ahora la había encontrado. Un año después, Adara se casó con Miguel. Sofía y Javier no pudieron ir a la boda, pero le enviaron un regalo, una bonita vajilla. Adara se lo agradeció en una carta y les envió fotos de la boda. Se la veía feliz, radiante, con un vestido blanco junto a un sonriente Miguel. Pasó otro año. Adara dio a luz a una hija y la llamó Rosa, en honor a su madre. Sofía y Javier la felicitaron y le enviaron regalos para la pequeña. Adara escribió que ser madre era lo mejor que le había pasado. La vida seguía su curso. Sofía y Javier eran felices. Adara también. Mantenían el contacto. Se escribían, se enviaban postales por las fiestas. Doña Pilar cumplió su pena suspendida. Acudía regularmente al psiquiatra, seguía un tratamiento. Javier nunca la perdonó. No hablaba con ella. Sofía a veces pensaba en su suegra, sentía lástima por ella, pero entendía que Javier no estaba preparado para la reconciliación. Una tarde, mientras estaban sentados en la terraza de su casa,
Javier empezó a hablar de su madre. ¿Sabes?, dijo, mirando el atardecer. He estado pensando en mamá, en lo que hizo y en por qué lo hizo. Sofía se volvió hacia él, escuchando atentamente. Tenía miedo de quedarse sola, continuó Javier. Tenía tanto miedo que estaba dispuesta a todo. Eso no justifica lo que hizo, pero empiezo a entenderlo. Sofía le tomó la mano. ¿Quieres hablar con ella? Javier guardó silencio y luego asintió. Sí, creo que es hora. Ha pasado suficiente tiempo. Ha seguido un tratamiento. Quizá merezca una oportunidad. Sofía lo abrazó. Te apoyaré, decidas lo que decidas. Javier llamó a su madre al día siguiente. La conversación fue breve, tensa. Doña Pilar lloró, pidió perdón, prometió que nunca volvería a hacer algo así. Javier la escuchó y dijo que se lo pensaría. Sofía vio lo difícil que era para él tomar esa decisión. Por un lado, su madre había cometido un acto terrible, imperdonable. Por otro, era su madre, el único familiar que le quedaba, además de su mujer. Una semana después, Javier tomó una decisión. Le daré una oportunidad, dijo, pero solo una. Si vuelve a intentar hacerte daño a ti o a cualquier otra persona, se acabó. No habrá más oportunidades. Sofía asintió, de acuerdo. Empezaron a comunicarse con doña Pilar por videollamada una vez al mes. Las conversaciones eran forzadas, incómodas, pero poco a poco el hielo empezó a derretirse. Doña Pilar había cambiado, estaba más tranquila, arrepentida de lo que había hecho. Sofía veía que su suegra lamentaba de verdad su acto, y eso daba esperanzas para una futura reconciliación. Pasaron 5 años desde aquel fatídico cumpleaños. Sofía estaba sentada junto a la chimenea en el salón de su casa en Alemania, sosteniendo una taza de café. Delante de ella había una postal de Adara, la de Navidad de ese año, con una imagen de ángeles y un árbol. Dentro, unas cálidas palabras. Queridos Sofía y Javier, feliz Navidad. Os deseamos salud, felicidad y prosperidad. Rosa crece y es una niña lista y guapa. A Miguel le han subido el sueldo. Yo sigo trabajando de auxiliar, ayudando a la gente. La vida es maravillosa, y todo gracias a vosotros. Gracias por cambiar mi destino. Con cariño, Adara, Miguel y Rosa. Sofía sonrió, releyendo esas líneas. Adara era feliz. Tenía una familia, un trabajo, un hogar. Todo lo que había soñado se había hecho realidad, y Sofía se alegraba de haber podido ayudarla. Javier entró en la habitación y se sentó junto a su mujer. ¿Otra vez de Adara?, preguntó, señalando la postal. Sí, respondió Sofía. Manda saludos. Felicita la Navidad. Javier cogió la postal y la leyó. Es feliz, dijo. Hicimos bien en ayudarla. Sofía asintió. Sí. ¿Y sabes? A veces pienso en aquella noche, en mi cumpleaños. Si no fuera por Adara, yo no estaría aquí ahora, o estaría inválida, en coma. Ella me salvó, arriesgándose. Javier la abrazó por los hombros. Os salvasteis la una a la otra, dijo. Ella te salvó a ti, y tú le diste la oportunidad de una nueva vida. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz y la tranquilidad. La vida era buena, a pesar de la pesadilla que habían vivido. Sobrevivieron, lo superaron, construyeron una nueva vida en otro país. Doña Pilar cumplió su condena condicional y completó su tratamiento psiquiátrico. Su miedo a la soledad persistía, pero había aprendido a manejarlo, acudía a grupos de apoyo, tomaba su medicación. La relación con Javier se recuperaba lenta pero firmemente. Sofía había perdonado a su suegra, aunque no lo había olvidado. Entendía que doña Pilar había cometido un acto terrible bajo la influencia de un trastorno de pánico, del miedo a perder a su hijo. Eso no justificaba sus acciones, pero las explicaba. Y Sofía decidió darle una oportunidad, por Javier. Adara seguía trabajando como auxiliar de enfermería, criando a su hija, construyendo su vida con Miguel. Estaba agradecida a Sofía y Javier por todo lo que habían hecho por ella. Y esa gratitud se transmitía en cada carta, en cada postal. Sofía dejó la postal a un lado y miró a Javier. ¿Sabes? He aprendido una cosa en estos años, dijo. La gente comete errores, a veces terribles, pero es importante saber perdonar, dar segundas oportunidades. Tu madre hizo algo horrible, pero ha cambiado, se ha arrepentido. Adara vivía en la calle, robaba, pero recibió una oportunidad y se convirtió en una persona maravillosa, una profesional sanitaria, una madre. Todos merecemos una segunda oportunidad. Javier la besó tiernamente en los labios, sonrió y la abrazó con más fuerza. La vida continuaba, con sus alegrías y sus penas, sus altibajos, pero lo principal era que estaban juntos, apoyándose mutuamente, sin perder la esperanza, y eso era lo más importante.